Bueno, buen día. Ustedes vieron que cuando cada domingo tenemos un predicador, alguien que comparte la palabra, algunos vienen con la mano vacía, otros vienen con un cuadernito, otros con unas hojas en el bolsillo. Es muy variado. Yo por poco me traje toda la biblioteca hoy. Así que... Y también son las 12 menos 25, así que nos vamos a disponer a escuchar, a compartir esto que se trata sobre la persona del Señor Jesucristo. Desde que comenzó el culto, prácticamente se ha hablado, la palabra que más se ha repetido es la palabra amor. Y la palabra amor relacionada con el Señor Jesucristo. Desde el Salmo 117, que leyó Mimi, las canciones que hemos escuchado y hemos cantado, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Él me alienta, me alimenta con su palabra y su amor. Y así fuimos cantando muchas de estas canciones y todas hablan del amor del Señor. Esperen que encuentre el papelito. Como siempre se me pierde un poco. Mientras tanto vamos buscando en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, la carta a los Efesios en el capítulo 3. Pero les aseguro que yo tenía el papelito en la mano y ahora no lo encuentro al machete. A ver acá, a ver si está. Bueno, voy a ver si me puedo arreglar sin el machetito. Efesios, capítulo 3. Versículos 16 al 19. NBI vamos a leer. Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este pasaje corresponde a la carta a los Efesios. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba encarcelado en Roma y es parte de un grupo de cartas que escribió a las iglesias, y es lo que se llamaban las cartas circulares. Es decir, valía para una iglesia y podía ser leída en otras iglesias de la zona. Aparentemente, por el contenido de estas cartas, el Señor se revelaba a Pablo en su prisión de una manera muy notable, de manera que encontramos en esta carta mucho acerca de la persona de Cristo, de su amor, de cada uno de los momentos que Él le ha tocado vivir. Habla del conocimiento, dice: arraigados y cimentados en amor. Vuelvo un poquito atrás. Y el 18, puedan comprender, junto con todos los santos, toda la dimensión del amor de Cristo. Toda la dimensión del amor de Cristo. Es decir, Señor, digo yo, ¿cómo podemos llegar a conocer ese amor? Hoy, durante el culto, se habló prácticamente de toda la obra de Cristo. Las canciones hacían referencia a la obra de Cristo, a lo que Él hizo por nosotros,
Así que prácticamente yo les digo que todo lo que hoy vamos a escuchar, ustedes ya lo han escuchado durante toda la mañana, durante este tiempo que hemos rendido culto al Señor. Había una canción que dice, por amor escupido, clavado en la cruz. Así que todo habla de cómo el amor del Señor se manifestó para nosotros. Yo me puse a pensar, digo, ¿qué sabemos de la persona de Cristo? Y como decía Osvaldo, en relación al Espíritu Santo, cada uno de nosotros tiene una vivencia en su relación con el Señor Jesucristo. Algunos de una manera, otros de otra, de acuerdo a las características de cada uno. Pero las Escrituras nos dejan claramente una secuencia de esa obra de Cristo. Para algunos, y después vamos a leer en Filipenses comienza esa porción que vamos a leer al final, diciendo la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación y la exaltación de Cristo. Ahora vamos a leer Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, hablaba de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, se hizo siervo, obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte que para el pueblo judío era para aquellos que eran maldecidos por Dios. Así lo dice la ley. En el Deuteronomio podemos encontrar el texto. Pero el Señor comienza entonces esa etapa de humillación cuando se encarna y por obra del Espíritu Santo María queda encinta, embarazada del Hijo del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer en Lucas 1:35. Vamos a ir por varios textos, ¿sí? Lucas 1:35. Vamos a hacer una referencia breve a cada momento. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. Todos conocemos el relato. Cuando llega la celebración de la Navidad, muchas veces recordamos estos pasajes. Conocemos cómo el ángel vino a María y le transmitió, le comunicó lo que Dios había decidido, que ella había encontrado gracia para ser la madre de ese hijo que iba a nacer. En Juan, en el primer versículo de Juan, que creo que Carlos lo leyó hace muy poco en una de sus prédicas, dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, del Hijo de Jesús. Jesús existe desde la eternidad en la Trinidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y en la eternidad, acordó y aceptó Jesucristo venir, tomar forma humana para asumir
pagar por nosotros, por nuestras culpas, ante un Dios santo. Entonces, Jesucristo existe desde la eternidad. El Logos se hizo carne, encarnó en María. Lo acabamos de leer cuando el ángel le anuncia. Jesucristo, esta es una de las etapas de la humillación de Jesucristo, porque Él tuvo que reducirse a nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pero tuvo que ser gestado en la panza de una mamá, crecer, respetar todos los tiempos de la naturaleza, ¿sí? Y finalmente, cumplido el tiempo, nacer, como nacimos cualquiera de nosotros. Y Él era Dios, pero dice que se humilló a sí mismo para tomar forma humana, porque de otra forma no hubiera podido ser ese sacrificio aceptable a Dios por nosotros. Vamos a leer en Lucas 2, los versículos 6, 2, 6 y 7. Era en el tiempo de que iban a hacer un censo, entonces José y María tenían que ir a Belén, ¿sí? Y María ya estaba muy próxima a dar a luz, ¿no? Dice, ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Sin más, acababa de nacer el Salvador. Acababa de nacer el Salvador. Todos conocemos también el relato porque cada año se prepara el pesebre y vemos cómo transcurre ese momento. De manera tal fue este evento en la historia de la humanidad que para muchos pudo haber pasado desapercibido, pero el Señor le dio la revelación a los magos que no eran los sabios paganos del Oriente, eran hombres sabios que tuvieron la revelación, buscaron el lugar donde nació, llegaron y adoraron al Hijo de Dios, al Dios mismo. Se rindieron delante de Él reconociendo su deidad. Así que Jesús nació como nosotros, como cualquier hijo de mujer, dirían, ¿no? Nacido de mujer. Después de su crecimiento, hasta el momento en que Él comienza su ministerio, hay poco relato en las Escrituras, solamente que en un momento dice que Él crecía en gracia y en sabiduría. Y después del momento en que Él se le pierde a los papás y había estado en el templo y Él le dice, estaba ocupándome de las cosas de mi Padre. O sea, Jesús, siendo ya un niño de 10, 12 años, Él ya estaba con toda la claridad de saber, no hay más relatos, solamente eso, sino que se estaba ocupando de las cosas de su Padre, no de José, sino de su Padre eterno, de la primera persona de la Trinidad. A partir de ahí, ese fue el segundo momento en la humillación, en la etapa de la humillación del Señor. El tercer momento, diríamos, son todos los sufrimientos del Señor. Muy poco se habla o no nos gusta, lo nombramos, lo pasamos, nos duele. Me acuerdo que hace un tiempo atrás salió una película súper sangrienta con respecto a la persona de Jesús. Muchos la criticaron por exagerada. Muchos comentaristas dicen que realmente ni siquiera eso nos puede dar una verdadera idea de los sufrimientos del Señor. El Señor no solamente sufrió cuando llegó a la cruz. Vamos a leer Hebreos 12, 3. Hebreos 12, 3. En Hebreos 12:3 dice, así pues, consideren a aquel que perseveró
frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen y no pierdan el ánimo. Dice en el 4, podemos leerlo, dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. A veces es bueno y muy saludable para nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, considerar los dolores, el padecimiento del Señor. Dice la palabra que el discípulo no es mayor que su maestro. Y si nosotros, en este crecimiento, en este aprender del Señor, somos sus discípulos, seguramente no alcanzaremos a los dolores que Él llegó a atravesar, pero sí nos hace bien considerar, cuando atravesamos distintos momentos, si Él lo pasó y lo pasó también por mí, me comprende y me puede ayudar. Mi dulce refugio, decía hoy la canción. Mi dulce refugio. Aunque es un tema que el tema del sufrimiento no es uno de los temas que más nos guste tratar, el Señor los pasó. Y los sufrimientos del Señor, Juan 1, 10 y 11, volvemos a Juan, al Evangelio de Juan, 1, versículos 10 y 11, dice: Él era la luz, y Él que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. El Señor tuvo que enfrentar desde el principio la oposición, el rechazo. Ustedes piensen, cada uno de nosotros, cuando alguien nos rechaza, ¿qué nos provoca? El saber que no somos aceptados, el saber que no somos queridos, que somos criticados, que somos juzgados. El dolor que nos imparte ese tipo de cosas no es un dolor físico, es un dolor emocional, un dolor en el alma. Nos duele el corazón. Así que ustedes piensen que el Señor, ni bien comienza su ministerio, Él ya fue rechazado, ignorado, desconocido, no aceptado, no solo por los que no lo conocían, sino inclusive por su propia familia, ¿sí? Por los suyos, por los más cercanos. Así que ese sufrimiento lo llevó el Señor con Él. Juan 15, en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio, Juan 15, 24 al 25. Juan 15, 24 al 25. Juan 15, no. Podemos pasar este versículo, lo dejamos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en este momento el tipo de sufrimiento que sufrió el Señor aparte de la persecución. Todos estos sufrimientos son anteriores al momento de la crucifixión. O sea, cuando llegaba el momento, llegaba el tiempo de su sacrificio, de ir a la cruz, el Señor sufrió la traición de uno de sus discípulos, alguien a quien había amado, cuidado, enseñado y estuvo con él durante todo el tiempo, Judas. Después fue negado por uno de los discípulos a quien más cercanos a él y que siempre le aseguraba que iba a estar cerca, Pedro. Cuando ocurrieron los acontecimientos más ya de que el Señor ya estaba preso, los discípulos se borraron. O sea, fue abandonado, lo dejaron solo. Imagínense ustedes, cada uno de nosotros sabe lo que significa el ser traicionados, sabe lo que significa el ser dejados de lado, abandonados, negados. Bueno, el Señor lo vivió también, y eso antes de llegar a la cruz. El Señor sufrió las tentaciones. El Señor sufrió las tentaciones. La tentación de dejar la cruz, cuando Pedro le dice que no, cómo iba a morir. En el huerto, en Getsemaní, cuando le pidió al Padre si podía pasar esa copa de él, pero prefería que se haga la voluntad del Padre. Dice que fue tanto el dolor, ¿no? La angustia que tenía en ese momento. Todo esto
previo. Cuando ya lo tomaron prisionero, un juicio donde lo declaran por un lado inocente y por el otro culpable, pero fue condenado, siendo justo, a la muerte de cruz. Y una vez que estuvo ahí, ya todos saben lo que son los azotes, el látigo, los insultos, las burlas. Todo lo sufrió el Señor. Todo esto es parte de ese periodo de humillación del Señor, de esa humillación. Llega el momento entonces, el suplicio de la crucifixión, fue tratado como un criminal que llevaba sobre él la maldición de la ley. Él iba a ser colgado en un madero. Para el pueblo judío, la pena de muerte era la lapidación, las piedras, ¿no? Pero una vez que tiraban esas piedras, colgaban al delincuente según su grado de culpa en un madero. Y esa era una maldición de Dios. Así que imagínense que Cristo fue sometido a eso, ¿sí? Por nosotros. Pero ¿saben qué? Voluntariamente. En Juan 10, del 17 al 18, dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Señor Jesús en ningún momento tuvo la obligación o lo empujaron. Él voluntariamente dio su vida. Voluntariamente. Así que tenemos hasta aquí la encarnación, el nacimiento, los sufrimientos anteriores a llegar a la cruz y los sufrimientos en la crucifixión, donde finalmente muere. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En Lucas 23:46, Lucas 23:46, ese cordero sin mancha, dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Hay el relato sobre la muerte de Jesús. Son a veces pocas palabras según el Evangelio que lo relate. El velo se rasgó, hubo una manifestación en la naturaleza de todo lo que significó ese momento, y el Señor allí, un espectáculo para muchos que se reunieron a mirar, y muchos después de su muerte dijeron: Él era verdaderamente un justo. Tarde para algunos, tarde. Pero Él fue un espectáculo más, nuestro Salvador. Y hasta aquí encontramos, entonces, este momento. Son relatos muy sencillos, pero ahí estaba nuestro Salvador dando su vida por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar, llevó el castigo para que se haga justicia ante un Dios santo. Y el Padre quedó
satisfecho. Nos amó y nos liberó de nuestros pecados. Esta cruz es una locura para los que se pierden. Los que no creen esto de la cruz es una locura, dice la palabra del Señor. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Esto es a nosotros. Es el poder de Dios. Dios nos reconcilia con el Padre en esa cruz. ¿Conocemos el relato? La otra parte de la humillación de Cristo tenía que ser, como cada uno que pierde la vida, sepultado. El lugar de la sepultura es un lugar de descomposición de la materia de nuestro cuerpo. Es un tema que no nos gusta pensarlo, pero dice que el Señor lo libró de ver corrupción, libró a su santo de ver corrupción, de manera tal que cuando fueron a buscarlo, Él ya no estaba ahí. Y hasta este momento es el estado de la humillación de Cristo, donde se hizo hombre, tomó forma humana para poder estar en condiciones de pagar por nosotros. ¿Qué pasó después? Ustedes saben. El Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Él descendió. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3. Que lo diga la palabra con más claridad. 1 de Pedro, capítulo 3. 18 al 20. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a nosotros, a mí, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Hasta ahí nomás. Vamos a leer hasta ahí y dejemos ahí en Pedro, ¿sí? Entonces dice que Él descendió al lugar de los muertos y de allí, después, ya lo vemos resucitando. Lo vemos que volvió a la vida. En Primera de Pedro, en el mismo libro de Pedro, en el capítulo 1, en el 1:21, dice, por medio de Él ustedes creen en Dios, está hablando de Cristo, ¿no? Que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. El Señor resucita, aparece a sus discípulos, aparece a María. Algunos no lo reconocen, pero ¿cómo que apareció? ¿Que era un fantasma? Decían, no era un fantasma, era un cuerpo, pero un cuerpo ya glorificado. Nuestra mente natural tiene sus limitaciones. Hoy el pastor Abaldo me quitó la frase, pero yo la verdad es que para mí es muy bueno que lo haya dicho. No se trata muchas veces de emociones, no se trata muchas veces de racionalizar, sino se trata de creer. Se trata de creer. Y la palabra, ¿sí?, es la que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Hay cosas que nuestra mente no puede comprender? Vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra, que la palabra nos va a indicar, nos va a hablar, nos va a dar, con la ayuda del Espíritu Santo, la revelación que nuestro corazón necesita para poder crecer en esa fe. El Señor resucita, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer. Cita a sus discípulos, le pide que se reúnan hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando Él ascienda, el Espíritu Santo vendría. Él estuvo un poquito más de tiempo después de resucitar.
Y finalmente asciende a los cielos. Vamos a leer en Juan 16, yo les dije que dejen en Pedro, ¿no? Porque después vamos a volver un poquito, pero vamos a Juan 16, 13. A Juan versículo 16 y el 13. Bueno, es cuando el Señor les dice que Él se tiene que ir. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Cuando ya el Señor les comunica a los suyos que tenía que irse, les promete el Espíritu Santo. Es decir, el Señor asciende. En Efesios, vamos a Efesios, a la carta de Efesios, que comenzamos la lectura, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos quedamos hoy. Se me pasó un versículo, pero vamos a leer esto y después volvemos al anterior. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Se me perdió un versículo, perdonen, que tiene que ver... Hebreos. Bueno, el versículo que habla donde el Señor va y se sienta a la diestra del Padre, no me acuerdo, la verdad que no sé dónde se me fue. Por perder el apunte me pasa esto. El Señor asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, y desde allí, a la diestra del Padre, ¿sí?, Él gobierna a su iglesia, porque Él es la cabeza de su iglesia, y actúa como nuestro abogado. Él está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Es en Efesios 1:20, a ver, 1:20. Sí, ahí está, en el 20. Es el capítulo, sí, yo miré mal. Sí, es Efesios capítulo 1, 20. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo, a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Desde el momento que el Señor resucita, asciende a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, es el momento de la exaltación de Cristo. Atrás quedó todo lo que había vivido en forma humana, toda la etapa de la humillación que tuvo que atravesar. Y todavía falta el último momento de la exaltación de Cristo, que no sé si nosotros lo vamos a poder ver, pero que fue un anhelo que estaba en el corazón de la Iglesia en los primeros tiempos y se manifiesta en todas las cartas. El deseo de que el Señor venga pronto, de que el Señor vuelva a buscar a los suyos, y encontramos en Apocalipsis, capítulo 1,
Apocalipsis, capítulo 1. En el Apocalipsis vamos a leer desde el versículo 4. Es uno solo de los versículos, pero está muy completo porque como que resume mucho de toda la obra de Cristo. Dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, es decir, del Dios eterno, que no tiene principio y que no tiene fin. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. El cierre que sería para nosotros, para esta humanidad, es ver la venida del Señor. Esa expectativa quedó relatada en todos los escritos. Y la pregunta para nosotros es si nosotros tenemos expectativas acerca del Señor. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, cantábamos hoy. ¿Cuánto conocemos en verdad? ¿Cuánto repetimos sin tomar conciencia acerca de la persona del Señor? Vieron que parece que sabemos mucho y repetimos mucho y hablamos mucho, pero cuando uno, y ahí está en los cuadernillos estos del discipulado, aparte digo yo, parece que nosotros sabemos todo, pero nos ayuda a enfrentarnos con la verdad en lo más íntimo de nosotros. Efesios decía, para que arraigados y cimentados en amor, es decir, echamos raíces en el amor del Señor. Tenemos una vida de larga data, de largo tiempo, los que han nacido ahora y los que ya hemos nacido hace mucho para el Señor. En el Señor hemos nacido de nuevo. ¿Fuimos echando raíces? ¿O cada vez que la raíz que era un poco difícil arraigarnos, volvíamos a empezar de nuevo? A veces nos toca cambiar o hacer cambios en nuestra vida, pero la necesidad que tenemos es de arraigarnos en el amor de Cristo. Que nuestros cimientos estén bien asentados en Él. Para que junto con todos los santos, dice, o sea, no solitos, sino junto con mis hermanos, con los santos, lo que hemos sido santificados, podamos conocer toda la dimensión del amor de Cristo. Y ese amor se tradujo en todo lo que hemos visto hoy y todavía queda mucho para aprender.